Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Las dos sesiones, la de ayer y la de hoy, son dignas de ser un referente. Las exposiciones de don Otón, de Otto, de Antonio Álvarez, de Mario Redondo, son realmente un referente. Yo quisiera felicitarlos y ojalá sumarme a la altura con que hicieron esas exposiciones, y también debo mencionar la que hizo doña Epsi ayer. Yo a ratos me pregunto, esos 5 minutos de oro que a veces siente uno que son más una mordaza que otra cosa, porque en 5 minutos no se puede hacer nada. Quisiera aprovechar este pequeño espacio también para instar a los compañeros de la Comisión de Reglamento para que la experiencia que hemos tenido en estas 2 tardes se convierta en una práctica en la Asamblea Legislativa, por lo menos una vez al mes, como decía don Mario. Me parece que este es el tipo de debate de altura que el país requiere, que el país espera de nosotros, y que creo que la mayor parte de nosotros vino a eso. Hace unos días, por invitación del señor presidente de la Asamblea Legislativa, me tocó atender a una delegación coreana y discutimos con ellos el tema de la eficiencia y sobre todo de la ineficiencia del Estado costarricense, que está pues presente en el informe de la Contraloría y que no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero sabiendo que la ineficiencia y la eficiencia tienen sus causas, no son producto de la casualidad, le preguntamos a uno de los señores de la delegación cómo veía él ese asunto, y dijo algo que a mí, yo no sé si a Otón también, me impactó profundamente. Dijo: la diferencia entre Corea y Costa Rica es que ustedes decidieron privilegiar la justicia por encima de la eficiencia, mientras nosotros en Corea decidimos que primero iba la eficiencia y luego la justicia. Yo creo, compañeras y compañeros, que ese es el origen del debate que nosotros tenemos que tener en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo hacemos para seguir teniendo un Estado justo, un Estado que se enmarque dentro de la justicia social, pero que al mismo tiempo logre hacer las cosas eficientemente? Y yo quisiera entonces retomar las palabras de Antonio Álvarez ayer, cuando dijo que los informes de la Contraloría año a año son iguales, y no porque la Contraloría no trabaje, sino porque los problemas son exactamente los mismos desde hace muchos años. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Aquí Mario nos ha dado números realmente impactantes, los demás compañeros igual, y creo que una pequeña contribución que yo quisiera hacer es tratar de encontrar las causas que nos han llevado a que tengamos esa situación. Durante 60 años hemos construido un país que en términos generales, con los defectos, con las virtudes, con las posiciones políticas o ideológicas, nos permiten por lo menos hoy mostrar índices halagadores, nos permiten una expectativa de vida solamente superada por Japón, y diría yo una expectativa de vida con calidad, pero sobre todo nos dan la oportunidad a un parlamento como este de discutir a fondo, de criticar, de compartir en democracia y en libertad, y eso, compañeras y compañeros, no podemos dejarlo de lado y no podemos desperdiciarlo. Yo me pregunto qué es lo que pasa, por qué es que somos tan eficientes, y creo que hay por lo menos una o dos o tres causas que yo quisiera citar hoy. Las condiciones de la década de los 40 y los cambios que se introdujeron a partir de la creación del régimen de servicio civil y del código también del servicio civil requerían sin duda alguna de la consolidación de un esquema de empleo público
que protegiera a los servidores públicos del botín político que se daba cada vez que un partido ganaba las elecciones. Así, la esencia de nuestra legislación en el sector público privilegia la protección de los derechos de los servidores por encima de su eficiencia. Además, la concepción de un Estado paternalista que sustituyera al débil sector privado en la generación de empleo, aunado a las posibilidades fiscales con las que el país contaba, no dieron espacio ni requirieron que nos preocupáramos mucho por la proliferación de un aparato estatal en el cual la creación de instituciones era la solución a cada uno de los problemas que se presentaban. Aquí ya se ha dicho que solamente en el sector social, para citar uno, hay más de 40 instituciones, un número similar de programas que hoy día duplican esfuerzos, eso en el mejor de los casos, porque en muchos otros casos no los duplican, sino que cada uno va por otro lado y se contradicen. Y eso es algo que realmente no podemos seguir permitiendo. Así las cosas, yo diría que el concepto de estabilidad que existe en la ley y que todos hemos respetado y tenemos que respetar, se convirtió en inamovilidad. Este país no tiene problemas de estabilidad laboral, lo que tiene son problemas de inamovilidad. Hace un rato, creo que fue la diputada Maureen Clark, nos relataba los problemas que ella tenía cada vez que quería tomar una iniciativa y sobre todo le decía a los compañeros que nunca han tenido la responsabilidad de una institución ejecutora, lo difícil que es gobernar cuando tiene uno un aparato que sencillamente no puede mover para un lado ni para el otro. Y a partir de ahí, entonces, se fue construyendo un tinglado de disposiciones que hoy hacen casi imposible establecer mecanismos de evaluación o disposiciones que premien o sancionen el desempeño del sector público. Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos sido testigos de lo que significa la ley de salarios del sector público, en donde si bien se habla de que las anualidades tienen que ser dadas en base a la eficiencia, lo cierto es que en el sector público ganamos más por viejos que por buenos, y eso ningún Estado que pretenda ser eficiente puede seguir trabajando de esa manera. Entonces, ahí me parece que tenemos un problema que tenemos que solucionar y en la Asamblea Legislativa es donde está la solución, como decía don Mario. Yo no sé por qué el diputado Redondo se ofende cuando don Mario dice que es desde aquí donde podemos hacer muchas cosas, pero es que la realidad es así. Durante muchos años la ley de servicio civil se ha tratado de cambiar en esta Asamblea Legislativa, pero eso ha sido imposible porque políticamente no es rentable decir que se va a cambiar la ley de servicio civil. A mí me parece, compañeras y compañeros, que es una de las cosas que tenemos que hacer. Repito, no se trata de lesionar la estabilidad de los funcionarios, pero sí se trata de eliminar ese concepto de inamovilidad con el que tenemos que trabajar. En conclusión, sobre esta materia, los mecanismos de medición y de transparencia que se quisieron implementar a través de ese montón de leyes, lo que hicieron fue poner más obstáculos en el andamiaje institucional. Pero después del tema del servicio civil vino el tema de la corrupción. Y aunque alguna gente insiste en que la corrupción obedece a un prolongado bipartidismo, lo cierto, y yo no quiero entrar aquí en discusiones sobre lo que está pasando, pero lo cierto es que estamos contemplando cómo el problema no es del bipartidismo, el problema ni del multipartidismo, el problema es un enfoque
es un enfoque en el combate a la corrupción que es necesario cambiar. Perdón, diputada. Disculpe, diputada Madrigal, ¿me estaba pidiendo la palabra? No, disculpe. Decía entonces que la solución sencilla o el argumento sencillo es decir que todo es culpa del bipartidismo. No. Bipartidismo, multipartidismo, el problema que tenemos nosotros es un problema de enfoque en la lucha contra la corrupción. Y mi opinión es que la corrupción se hizo el combate a la corrupción se hizo de la manera más fácil y menos eficiente. Se hizo simplemente legislando. Y proliferaron leyes como la de enriquecimiento ilícito y otras, pero la de enriquecimiento ilícito posiblemente es el ejemplo más claro de la ineficiencia o de la forma en que un funcionario público puede caer en algo que muchos llamarían corrupción, pero que debería ser revisada esa ley, porque cuando a un funcionario público le piden que declare hasta la ropa de la gente que vive con uno, pues evidentemente lo que está haciéndose es distrayendo a la Contraloría de los verdaderos problemas de corrupción que tiene el país. Y lo que está haciendo además es alejando a mucha gente valiosa del sector público. Así es que leyes como la de equilibrio financiero, la de enriquecimiento ilícito, compañeras y compañeros, también es una responsabilidad nuestra, también es algo que tenemos que ver aquí. Y yo reconozco que revisar ese tipo de leyes no es políticamente correcto. Hablar de que el combate a la corrupción a través de los mecanismos que se han dado en este país no han funcionado, puede ser que no sea ni popular ni políticamente correcto, pero yo creo que tenemos que tener la valentía para enfrentarlo. Y los discursos que hoy se han hecho aquí me dan a mí la esperanza, la sensación de que efectivamente desde esta Asamblea Legislativa podemos hacerlo. Pero además, la paralización de obras, la ley de contratación administrativa, la ley de concesiones, la cantidad de trabas que se le ponen al sector público y al sector privado para hacer un proyecto, lo que hacen es simplemente hacer que los proyectos duren una eternidad y que nuestro país se tarde años y años en la construcción de una carretera. A veces no sé si la ruta 27 se llama así por el número de años que se ha tardado en implementar. Espero que la 32 no repite el mismo ejemplo, pero por ahí andan las cosas, ¿verdad? Yo creo que es algo que no podemos obviar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El funcionario público, con tal de no comprometerse y de no ser acusado porque no revisó un papel o porque, no sé, cometió quizá algún error menor, deja de hacer su función y se dedica simplemente a esperar y dejar pasar, o a, como dirían en la Escuela de Ciencias Políticas, la sé faire, la sé passer, ¿verdad? Mejor no hago nada, porque si hago algo y firmo algo que no corresponde, puedo parar en un juicio o en una acusación. Eso, compañeras y compañeros, tenemos que revisarlo también. No puede ser que nosotros le demos la connotación de corrupción a cosas que en verdad no lo son. Aquí en los últimos días se ha hablado mucho de ética y yo creo, en verdad creo, que en mucho la ética se da con el ejemplo, y yo creo que el funcionario probo, el funcionario que puede mostrar una hoja de vida limpia, el funcionario que no ha cometido en su vida errores y que puede entonces tomar una institución y conducirla con toda la probidad, no requiere de un aparato tan engorroso como el que nosotros hemos venido construyendo. Yo insto a los compañeros y a las compañeras entonces a que también revisemos un poco ese tema, porque el otro aspecto de la corrupción es todavía peor, es esa corrupción legalizada que se ha dado en este país. Y cuando a mí me hablan de pensiones,
Cuando a mí me hablan de pensiones y se dan los ejemplos que puso aquí don Mario Redondo, donde los portillos quedan abiertos, y con todo respeto lo quiero decir, realmente me sorprendió que el Poder Ejecutivo enviara el proyecto de ley a sesiones extraordinarias que mandó. Abrir portillos para favorecer a unas pocas personas o no cumplir la ley o las disposiciones legales, realmente para permitir privilegios es algo que lo único que uno puede pensar es que en este país lo que hay es una corrupción legalizada. Y yo les digo con toda honestidad, porque alguna gente me ha preguntado por qué durante mi gestión como ministra de Trabajo no pude parar algunas cosas. Bueno, no las pude parar porque en mucho había interpretaciones de la Contraloría, interpretaciones de la Sala Constitucional, y estaban de por medio leyes que yo espero que nosotros podamos derogar en este periodo. Y cuando hablamos de la Asamblea Legislativa, no tengo que ser muy amplia porque ustedes conocen, al igual que yo, cuáles son los problemas. Lo cierto es, compañeras y compañeros, que si no le entramos al tema del reglamento, aquí vamos a seguir llorando sobre la leche derramada. Entonces, ¿qué nos queda, compañeras y compañeros? Porque no se trata aquí de venir únicamente a decir cuáles son los problemas y de dónde vienen, sino quisiera también proponer algunas soluciones. Desde 1984, y voy a revelar cuántos años tengo de andar en estas, he oído hablar de las comisiones de reforma del Estado. La primera de la que yo tengo noticia es la COREC de don Luis Alberto Monge, y de ahí en adelante debe haber habido no sé cuántas. Hoy la reforma del Estado tiene que darse de la mano de la tecnología. Compañeras y compañeros, Costa Rica es un líder en América Latina en desarrollo tecnológico. Hemos llevado la tecnología a las escuelas, hemos llevado la tecnología a muchos ámbitos de la vida pública y de la vida privada. Sin embargo, hay dos temas que nosotros no hemos enfrentado. El primero es convencer a la gente de que la tecnología no significa desplazamiento de empleo. El uso de la tecnología no significa desplazamiento de empleo. Sin embargo, no podemos pretender que los empleos que hoy están en el sector público requieren de que el sector privado realmente pueda absorberlos, porque ciertamente es un temor que mucha gente puede sentir. Mucha gente puede sentirse sustituida por un sistema tecnológico que sustituya lo que antes se hacía a mano. Cuando yo llegué al Ministerio de Trabajo, los trámites de pensiones se hacían, como dicen los chiquillos, a pie, se hacían en papel y lápices. Con papel y lápiz, así se hacían. Hoy día, gracias a gobierno digital, se hacen a través de una plataforma tecnológica. Pero ese tema, al igual que el tema de compras del Estado, al igual que el tema de Integra, al igual que tantos otros temas en donde hemos procurado introducir la tecnología, están siendo enfrentados con una enorme resistencia, no solamente de los funcionarios del sector público que temen su desplazamiento, sino también de jerarcas que quizá no están tan satisfechos con la transparencia con la que esos sistemas pueden operar. Hoy día no hay justificación alguna para que haya un solo acto de corrupción que se dé en los temas de compras del Estado. Y yo realmente esperaría que no se siga parando el sistema de compras del Estado para revisarlo, porque cada día que pasa es un día en donde pueden hacerse compras del Estado bajo esquemas que no son lo más transparentes. Así es que yo, compañeras y compañeras, los insto a que trabajemos en esa reforma del Estado, por una parte, desarrollando todo el tema tecnológico,
y modificando las leyes a las que me he referido, pero que al mismo tiempo trabajemos en el desarrollo de la producción, trabajemos en el tema de energías limpias, trabajemos en el tema de la electricidad, trabajemos en los temas que significan un desarrollo para el sector privado, que es el sector que tiene la responsabilidad de absorber todos esos empleos que podrían salir del sector público, porque repito, no se trata de eliminar la estabilidad, se trata de la inamovilidad. Y yo creo que si, como lo han hecho en otros países, tenemos la valentía de entrarle ya a los proyectos de reforma en materia de electricidad, que tengamos la valentía de entrarle ya a todo el tema de energías limpias, a todo el tema de puertos, sin ponerle las trabas, que ya no nos lucen, sin poner las trabas para parar un proyecto y que aquí siga por años de años y no se dé, y no se pueda aprobar. Yo repito, compañeras y compañeras, y le solicito a usted, señor presidente, que lidere esa posibilidad de que aquí en este plenario podamos tener discusiones abiertas que nos permitan por lo menos ponernos de acuerdo en esos temas fundamentales que estoy segura, a la par de muchos otros que otros compañeros han tocado, se requieren para que podamos verdaderamente avanzar. En lo personal, yo no soy partidaria de la comisionitis, pero sí creo, y aquí sí le hago una muy respetuosa instancia al Gobierno de la República. El periodo de sesiones extraordinarias ya va por la mitad. No sabemos todavía cuáles son las prioridades del gobierno. Cuando se mandan 70 proyectos para que sean discutidos en un mes, lo que eso significa es que no hay nada prioritario. Y eso no puede ser. Al país se le debe aclarar cuál es el rumbo. Nos encontramos sin claridad sobre lo que el gobierno quiere de nosotros, porque les repito, el envío de un proyecto como el que enviaron hoy, como el que enviaron en días pasados, es simplemente un ejemplo. A los compañeros del Frente Amplio, no sé si se han dado cuenta, pero desconvocaron el proyecto de fortalecimiento a la Caja Costarricense del Seguro Social, lo desconvocaron. Entonces, ¿a dónde están las prioridades de este gobierno? A mí me parece que ahí, si no hay una clara definición, si no hay absoluta claridad de lo que se quiere hacer, lo que sí se debe tener es la humildad para reconocer que este país necesita de todos, que este país requiere de los partidos de oposición, que aquí cada uno de los 57 diputados tiene algo que aportar. Y en lo que se refiere a la bancada del Partido de Liberación Nacional, ya hemos dicho que vinimos aquí a hacer una oposición constructiva, una oposición respetuosa, una oposición que nos permita avanzar como país. Yo esperaría que después del discurso o del informe del presidente de los 100 días, la Casa Presidencial, creo que ahora el viceministro de la Presidencia, que está a cargo de las relaciones con la Asamblea Legislativa, nos llamara a conformar las prioridades que tenemos que ver en las próximas sesiones extraordinarias, porque de otra manera vamos a volver a entrar en un periodo desperdiciado sin tener claridad sobre lo que necesitamos, no sobre lo que necesitamos, eso lo sabemos, pero sin tener claridad sobre lo que el gobierno quiere hacer y sobre lo que nosotros, que ya sabemos lo que queremos, podemos aportar. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y felicitaciones a quienes me han antecedido, especialmente, repito, don Mario, don Otto, Mauren, Antonio, en el uso de la palabra. Gracias.